Bueno, nosotras estábamos acá conversando acerca de lo importante que es saber manejar el tema de las discusiones en pareja, Sí, Alejandra. así es, súper importante porque las discusiones de pareja son inevitables y eso es una realidad, sobre todo si se convive diariamente y eso lo sabemos. Ay, sí. Y muchas veces aparecen momentos en los que hay diferentes opiniones sobre un mismo tema o hay malentendidos. Me da risa porque aquí nos reímos porque sabemos que es verdad. Y a todos nos esto es verdad, a pasa, todos nos pasa y nadie claro. se libra de eso. Lo que no podemos es normalizarlo. Bueno, eso nos lo va a decir nuestra especialista el día de hoy. Pero miren, el problema no está en discutir, sino en saber cómo hacerlo para que no se convierta en una pelea eterna. Y por el contrario, sirva bueno, para mejorar la comunicación y afianzar el vínculo en la pareja. Por ello, hoy tenemos a nuestra psicóloga Meury José para que nos oriente y además nos brinde todas esas herramientas para aprender a discutir, escuchen bien, de forma constructiva. Eso me gusta. Sí. Querida Meury, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, buenos días para las dos, que están preciosas, se los dije. Gracias igual, mi amor, igual. Sí, efectivamente, pues como toda relación de intercambio, toda relación entre los seres humanos debe estar basada en el respeto. Entonces, es inevitable que siendo diferentes, estando en pareja, ¿verdad? Donde cada uno tiene una forma de vivir, porque debemos reconocer que venimos de historias distintas, ¿verdad? Claro. Yo siempre me río porque yo digo que todos los que pasamos o trabajamos con parejas en terapia, vemos que los problemas son el jabón, la crema dental, la toalla, dónde va la ropa, ¿verdad? Ese tipo de cosas, porque bueno, somos seres distintos, crianzas distintas, modos de ver el mundo distintos, ¿ok? Entonces, digamos que las discusiones son normales, se pueden dar, pero una cosa es la discusión como el debate de la diferencia y otra cosa es la agresividad o la violencia. Que es otra cosa, la violencia verbal. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y cómo manejamos, Meury, por ejemplo, esa situación, como bien lo dices, donde hay cúmulos de gritos y de acusaciones? ¿Cómo podemos manejar esa situación? Porque cuando yo creo que se elevan esos niveles de estrés, entonces tú me gritas, yo te grito. ¿Cómo podemos manejar esa situación? ¿Dejamos que se calmen las aguas? Lo mejor es dejar hasta allí la discusión porque no está siendo efectiva. Fíjate, la discusión no es que hay que evitarla, no es que no se debe dar. Importante. La discusión hay que saberla manejar, que es distinto. Porque la solución no es me lo trago y lo dejo así. No, la solución es vamos a conversarlo, pero ¿desde dónde lo vamos a conversar? Bueno, manejándonos dentro del plano de la comunicación asertiva. ¿Y qué nos dice la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es aquel intercambio que yo baso justamente en un lenguaje claro, preciso, ¿ok? En un lenguaje presente, es decir, no es que hoy me dejó el jabón en el agua y entonces hablo que en 1945, en nuestro primer día de matrimonio. De esas cositas que dejamos ahí guardadas. Anotado en la libreta. Exactamente. Desde aquel momento, ¿te acuerdas? Porque entonces ya la comunicación deja de ser asertiva. Entonces hablo del momento presente, hablo en un tono de voz adecuado. Me baso también en el lenguaje afectivo en el sentido de que lo trato con amor porque se supone, o la trato con amor, se supone que es la persona con la que comparto mi vida y de la que estoy enamorado. Entonces le voy a dar el trato que yo deseo que me den a mí, ¿sí? Esos son los parámetros básicos y la comunicación tiene que ser directa, que eso es algo que a veces nos cuesta un poquito a las mujeres, ¿no? Nos vamos para otro lugar, o lo adornamos tanto que no se entiende. Tiramos punticas. Sí, que lo adornamos tanto que no se entiende. Entonces, muchas veces los caballeros quedan como un poco extraviados y que, ¿qué será lo que les molesta? Porque no entendí. Ay, sí, ¿Sí? Entonces, hay que tratar de siempre ir como a lo justo. Ojo, no pasa nada más en la relación de pareja, pasa también de los padres hacia los hijos, papá y mamá. Le adornan tanto las cuestiones al niño o lo que le quieren decir que los chamos terminan perdidos y terminan no sabiendo qué es lo que quieren, mamá. Entonces hay que decirles puntualmente qué es lo que me incomoda de una forma respetuosa y poder llegar a acuerdos, porque si de la discusión no sale algún tipo de acuerdo o resultado, pues fue lo más infructífero que ustedes pudieron haber hecho en su vida. Entonces esa es la idea. Ahora, se nos está saliendo de las manos, estamos pegándonos gritos, ya, hasta ahí quedamos, porque lo que estamos haciendo no es productivo, no nos estamos haciendo bien y recuerden que la pareja se va hiriendo. Sí. Y resulta ser que ese lazo que los une se va disolviendo. Se va quebrando. Yo tengo una pregunta y es porque no podemos asumir que la otra persona sabe cómo tú te sientes y lo que tú has dicho hay que comunicarlo. Pero a veces lo comunicamos de una manera que para que no sea doloroso, lo maquillamos tanto que la otra persona no entiende. Entonces, yo siento que debemos ser directos. Pero a veces al ser directos, ¿cómo
cómo hacerlo para que esa persona no se sienta herida. Porque de repente lo que tú le quieres decir, si se lo dices tan directo, le va a herir. Pero es la manera en la que tú tienes para decirle, mira, voy al grano. ¿Cómo podemos hacer en esos casos? O sea, se abre brecha y, mira, te voy a decir algo que quizás no te guste, pero es así. ¿Cómo recomiendas tú abordar esta situación? Así como lo acabas de hacer. Mira, hay algo que necesito comunicarte, quizás no va a ser de tu gusto completamente, pero me incomoda tal cosa. Ahora, directo no quiere decir agresivo, como esa gente que dice, ya preparé mi veneno, ahora se lo voy a decir. Ah, no, porque ahí lo directo va a ser, no va a ser directo, sino va a ser un puñal, ¿no? Claro. Entonces, allí es donde caemos en el error. Pero directo tiene que ser palabras sencillas, lo más fácil de acceder, porque justamente cuando hay algo que nos incomoda del otro, ¿verdad? Probablemente el otro no lo está viendo. La mayoría de las veces en la discusión de pareja hay una de las dos partes que no está entendiendo por qué estamos discutiendo. Me recuerdo hace años que justamente por el tema de las diferencias cuando las parejas son de nacionalidades distintas, una pareja bicultural, ella llegó furiosa y quería terminar con él. Agarró y dijo que no, que la trató como un perro, le dejó las flores ahí tiradas. La persona era de un país muy parco, donde no son afectivos y ella era latina. Bueno, yo le digo, ¿qué tal si antes de plantearte un divorcio le preguntas por qué lo hizo? Probablemente sea que para él es una falta de respeto interrumpir tu sueño para darte un ramo de flores. Bueno, efectivamente cuando lo conversaron era por eso. Para él era una falta de respeto levantarla para darle un ramo de flores y él, en su mente, él se las dejó acomodaditas en la mesa. Ay, para que cuando ella fuese a tomarse el café viera el ramo de flores y ella se iba a divorciar. Ese es el tipo de problemas que necesitamos en relaciones nosotros. Miren, también, Meuri, yo siento que en el momento, por ejemplo, en el momento en el que surgen sentimientos negativos en una discusión y se comienza a elevar el tono de voz, ¿cómo nosotros podemos también manejar esa situación? O sea, ¿qué podemos hacer? Ya nos dices, bueno, que el actuar de frente es una de ellas, pero ¿qué otro tipo de cosas podemos hacer? Dejar de hablar. O sea, si no podemos evitar seguir incrementando el tono de voz, cualquiera de las dos partes puede decir, es más, esas son conversaciones que se tienen antes de la discusión. Como pareja nosotros podemos llegar a acuerdos de comunicación. Mira, cuando alguno de los dos empiece a subirse de tono, el otro le puede decir, vamos a dejarlo hasta aquí, hablamos en un momento. Y se llega a un acuerdo antes para que cuando se dé la situación, ¿verdad? Poder hacer mano de esa herramienta, porque somos una pareja que ha crecido y preferimos detener un momento la discusión, porque a veces el mejor argumento es el que no se dice, a veces el silencio es el mejor argumento. ¿Sí? Porque podemos empezar a decir cosas hirientes, cosas de las que nos vamos a arrepentir. Entonces, frenamos la discusión, nos tomamos un descanso, un aire, y volvemos otra vez a hablar sobre el tema, ya desde el respeto y desde el deseo, porque eso es lo primero que tengo que plantearme cuando voy a discutir con mi pareja. ¿Cuál es el propósito de mi discusión? Es que yo lo que quiero es botar todo como vomitar, porque ya sé que eso no va a llevar a ninguna solución y probablemente esa discusión sea aún más larga y no termine en nada. O el propósito es realmente llegar a la solución del problema para crecer como pareja. Yo no sé, porque nosotros, bueno, como individuos en una relación interpersonal, bien sea amorosa, de amistad, uno espera que llegue ese momento para tratar de arreglar las cosas, pudiendo escaparnos y hablar de lo que nos disgusta y lo que no, y no llegar a ese rompimiento, ¿verdad? Que es tan doloroso. Totalmente, porque solemos no hablar porque no somos asertivos comunicando. O adornamos demasiado o creemos que la solución es no hablarlo. Y de esa manera, no importa, esto pasa. No pasa. No, y acumulas las cosas, claro, eso lo hemos conversado acá, que al acumular y no hablarlo al momento es mucho peor. Como que, ay, bueno, ahorita estamos en un buen momento, no lo voy a arruinar, porque si no, bueno, prefiero decírselo después. Y ese después lo que hace es que cuando explotes, sea mucho peor. Pero yo lo que tomo y rescato, bueno, de todo lo que nos has dicho, yo siempre aprendo tanto contigo, porque de verdad el tema de convivir en pareja es un aprendizaje constante. Es que también es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, o sea, porque si yo veo que empiezo a subir el tono de voz o que ya no puedo comunicarme, yo por ejemplo soy el tipo de persona que dice, hablamos después, y tengo un silencio rotundo, y entonces la otra persona interpreta ese silencio como que estoy más molesta, y yo le digo, estoy bajando mi temperamento para poder hablar contigo y no empeorar esta situación. Yo creo que eso es algo que, pues,
deberíamos se habla hacer. antes. Esas Claro. cosas se hablan antes para que el otro entienda cuál es mi Claro. mecanismo para poder hablar. Pero no lo vamos a hablar cuando estamos en la efervescencia. Nos preparamos antes para que cuando ocurran los momentos podamos respetar desde dónde se comunica el otro, ¿sí? Y el que tenga mucha dificultad para regular el volumen de voz, señor, vaya a terapia. Para eso existen los especialistas en salud Vaya a Lo mental. decimos juntos, Terapia. Alejandra. Vaya Vaya a a terapia, terapia. por favor. Ya ven que Regule lo de tono de nosotros. voz. Ya ven que lo de nosotros no es un manual, es simplemente comunicación asertiva. Querida Así es. Meuri, gracias por estar con Gracias. nosotros. cariño. Gracias a ustedes.